Buenas noches, soy la licenciada Andrea Freites y vamos a hablar un poco de la telepsicología o ciberterapia. Se ha utilizado el término de telepsicología para referirse al uso de tecnologías de telecomunicación que permiten poner en comunicación a los pacientes con los profesionales de la salud y para mantener un contacto más fluido mediante el correo electrónico y o teléfono, siempre como complementos de la terapia convencional. Posteriormente, con la pandemia por el COVID-19 se ha hecho esto con mayor auge debido a las imposibilidades de asistir a consultorio, a los hospitales, etc. En función a esto se define la telepsicología como una rama de la teleasistencia con características similares a la telemedicina, siendo la distancia entre el prestador del servicio y quien lo demanda la característica esencial del sistema. A partir de los avances tecnológicos y las nuevas aplicaciones que fueron surgiendo en Internet, se comenzó a utilizar el término de ciberterapia o e-therapy como área o rama de la ciberpsicología o psicología del ciberespacio. El término ciberterapia describe el uso de tecnologías avanzadas como complemento de las distintas formas de psicoterapia, donde la característica esencial no es la distancia, sino el uso de nuevas tecnologías para diagnóstico, consulta, supervisión, información, educación e intervención psicoterapéuticas. En el caso personal de mi trabajo realizo teleconsultas mediante una aplicación y también mediante las distintas tecnologías que tenemos disponibles actualmente. Como por ejemplo, en mi caso personal, yo utilizo la plataforma clinics.com.py para las consultas con mis pacientes. Allí puedo realizar el seguimiento, el diagnóstico. Tengo la ficha de salud de la persona y voy indicando allí todas las cosas que voy haciendo con la persona para que en una posible derivación, por ejemplo, el otro profesional tenga todos los datos que yo ya he recabado y se vaya complementando esa ficha del paciente. Como en mi caso personal, yo trabajo con niños y adolescentes en la parte educativa, entonces acostumbro a trabajar con neurólogos infantiles, pediatras y también otros psicólogos que se enfocan en otras áreas de la salud mental, como por ejemplo la parte emocional, cosa que en mi caso particular no abarco, ya que la psicoterapia se debe hacer con un psicólogo clínico y el trabajo que yo realizo es en el ámbito educativo. Esto de la terapia online ya se venía viendo en otros países como Europa, también en México, Estados Unidos, pero al menos acá en Paraguay tuvo auge desde el 2020, en donde las precariedades propias del distanciamiento que hemos sido objeto durante la pandemia ha permitido el avance de estas tecnologías que en otros tiempos ni siquiera nos hubieran. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Primeramente, la ventaja sería que no hay desplazamiento de la persona, no tiene que hacer colas ni hacer esperas, solo agendarse simplemente y coordinar con el profesional. O en el caso de las aplicaciones, como por ejemplo la que yo utilizo, clinics.com.py, allí mismo la persona se agenda, realiza los pagos y no hay mucho trajín, mucho trámite. Es más sencillo. También a la hora de la entrevista, de la sesión psicoterapéutica o de la estimulación, se realizan los trabajos a distancia y uno desde la comodidad de su casa o del lugar donde crea más conveniente, se conecta siguiendo los requisitos propios de la plataforma y se realiza el trabajo. La desventaja sería justamente a partir de esto que da la flexibilidad que tiene el trabajo a distancia también, de cierta manera, no se trabaja en forma.
Eso ya depende mucho del paciente. Y también que no hay un contacto de tú a tú con el profesional. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengan una buena noche.